Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 6 de biología que se llama etnobotánica. Para eso debemos saber lo que significa etnobotánica. La etnobotánica es el estudio de las relaciones entre plantas y el ser humano, incluyendo sus aplicaciones y usos tradicionales para de esta forma determinar su valor cultural o científico. La palabra viene del prefijo etno, que significa estudio de las personas, y botánica, que estudia las plantas. Ahora bien, hay una diferencia entre etnofarmacología y etnobotánica. ¿Cuál es la diferencia? Es que la etnofarmacología trata del uso y los efectos de las plantas medicinales y la botánica define el rol de las plantas en las sociedades humanas e incluye el uso de las plantas para construir herramientas, papel, ropa, hacer rituales, vida social y comida y la medicina. Hoy por hoy los estudios incluyen botánica económica, agricultura, agricultura sostenible y ética. Vamos a ver los usos de la etnobotánica. Sabemos entonces que todas las plantas son útiles. El reino vegetal es el gran productor del oxígeno atmosférico, es una de las más importancias. Y la historia del hombre ha ido paralela a la historia con las plantas. Estas han sido utilizadas como alimento, como condimento en la construcción de viviendas, para vestirse, para fabricar utensilios, como medio de transporte, para fabricar mobiliario, por sus propiedades tintorias también, en textiles, forrajes para alimentar a los animales domésticos, por sus propiedades alucinógenas, psicoestimulantes, euforizantes, desfatigantes, para preparar bebidas fermentadas, para usarlas como venenos sagitarios o ictiotóxicos, judiciales y ordálicos. Vamos ahora a ver un poco de la historia. El cultivo de las plantas fue descubierto en diversas regiones del planeta, aunque históricamente se le atribuye a el emperador chino Chen Nung. Hoy investigamos retrospectivamente el lugar de origen buscando la planta progenitora salvaje de candor de cada especie. Y las grandes culturas se desarrollan en la antigüedad a la par que las plantas alimentos, junto a los grandes ríos como el río Éufrates, el Tigris, el Indus, el Yangtze y el Nilo, y en las grandes áreas del Nuevo Mundo como en México, Mesoamérica y el altiplano andino. Vamos a ver ahora algunos beneficios que aporta su uso. Las plantas sabemos que son alimenticias primeramente, contienen elementos nutritivos, aperitivas porque estimulan el apetito y el estómago, antisépticas, son desinfectantes, eliminan bacterias nocivas impidiendo las infecciones, aromáticas y digestivas porque favorecen a la digestión, previenen y ayudan al problema del tubo digestivo, tranquilizantes también contra los dolores en general, irritación del sistema nervioso, como colirios para los problemas de los ojos, astringentes, ayudan a cicatrizar y evitan la inflamación estrecha de los tejidos y se usan en hemorragias, diarreas, úlceras y otros. Carmitivas, estas carmitivas eliminan los gases y el estreñimiento. Las hemanagosas regularizan el flujo menstrual fortaleciendo el sistema nervioso. Las emolientes para disolver tumores, limpiar las vías respiratorias, aflojar los tejidos de los órganos. Excitantes como estimulantes de los órganos en general y del sistema nervioso y nervios craneales. Estas ayudan a transpirar. Las depurativas limpian la sangre eliminando los tóxicos dañinos. Las diuréticas estimulan la secreción de la orina. Las vomitivas provocan el vómito. Las vermífugas ayudan a eliminar lombrices. Las febrífugas aumentan la secreción, ayudan a disminuir la fiebre. Y las expectorantes aumentan la secreción y la expulsión de las mucosidades bronquiales, limpiando los canales de la faringe, la tráquea y los bronquios. Las reconstituyentes
Estas ayudan a aumentar las fuerzas perdidas y de peso. Las silagosas activan la secreción de la saliva. Las refrescantes disminuyen la sed. Las sudoríficas activan la secreción del sudor. Los narcóticos calman los dolores, afectan el cerebro y a los sentidos. Estas también relajan. Las levantes limpian el intestino. Las industriales son utilizadas como materia prima. Las amargas y estomacales tonifican las vísceras del estómago, eliminan la bilis y flema. Las antilácteas, estas y detienen la producción de leche. Y las aromáticas favorecen la digestión y para sazonar y estimular algunos alimentos. Seguimos ahora con las plantas madereras. Estas sabemos que las viviendas y los mobiliarios se han construido y se construyen con plantas. Una de estas plantas es el pino, conocida con su nombre científico Pinus sp, el abeto, Betula sp, el balso, que se conoce como Ochroma lagopus, la sequoia, que se llama Sequoia serpiveris, el bambú, Bambusa arunidaca, el roble, Quercus robur, la haya, Fagus selvativa, el nogal, Jurgam regia, el ratán, Calamus cesium y entre muchas otras. Los indios del Mato Grosso construyen sus malocas verdaderos microclimas que le permiten soportar la temperatura extrema de aquellas regiones utilizando la gran variedad de árboles tropicales. Los indios de Panamá utilizan la caña brava, Arundo donax y la palmajira o pixba, que su nombre científico es Guilielma utile. Los japoneses e indonesios usan mucho el bambú para sus viviendas tradicionales. Los árabes el junco, Pragmatis australis, y los pigmeos del Ituri y del Mongulu, que su nombre científico es Diospyros canilaculatum. Y la hoja de la palma seca es utilizada para techar las viviendas aborígenes por su impermeabilidad, duración y fácil recambio. La vivienda en Indonesia también es una verdadera obra de arte en maderas variadas. También se construyen útiles caseros. Se hacen de yuti, Corchorus capsularis, con pita ocisal, agave americana, con palma paisaba, atalea funífera, y los telares se han construido en el mundo entero del totumo o calabazo. Su nombre científico es Crescencia cujete. Y el tulio, la genaria doméstica. Se hacen recipientes para comida y agua. Sabemos también que el transporte lo ha obtenido el hombre del reino vegetal, desde la balanga Polinesia, uno de los más ingeniosos inventos que permitió recoger todo el inmenso océano Pacífico y poblar todas sus islas, hasta los barcos de velas de los descubridores, de las carretas de ruedas, de los trineos, las canoas, las amadillas de balso y las embarcaciones de totora. Su nombre científico es Xenoplectus riparius. Estas son las canoas que están en el lago Titicaca. Hablaremos ahora de las plantas alimentarias. Los viajes y descubrimientos del hombre produjeron la difusión de las especies vegetales en todos los continentes. Las especies como la vainilla, canela, pimienta, nuez moscada, fueron muchas veces el motor de grandes descubrimientos de nuevas tierras. El descubrimiento de América nos dio a conocer la patata, Solanum tuberoso es su nombre, y el maíz, sea maíz, que hoy son imprescindibles en la alimentación de toda Europa y América. El tráfico de negros africanos nos dio a conocer la mandioca, Manibot utilísima, que encontró las vías de penetración del río Congo y el Ubangui para llegar hasta el corazón de África ecuatorial, como le ocurrió también a la papaya. Su nombre científico es Carica papaya. Hoy la mandioca, que alimentó a millones de indios americanos, alimenta a su vez a millones de africanos. A través de las Islas Canarias llegarían a América la caña de azúcar, Sacharum officiarum, y el plátano, que su nombre científico es Musa paradisiaca. Los viajes de los portugueses por el continente asiático llevaron en todas direcciones muchas plantas de aquellas tierras, algunas de las cuales
como el mango, que es Mangifera indica. Estas arraigan con fuerza en toda América tropical y en África. Los cereales como el trigo, Triticum sp, la avena, avena sativa, el mijo, Pecniceto glaucum, el sorgo, Sorghum bicolor, el arroz, que es la Oryza sativa, alimentan a millones de seres humanos y animales. El arroz, que era oriundo de China, cultivado en China 3000 años antes de Cristo, llegó a la India con los arios, siendo cultivado en el Éufrates. A la llegada de Alejandro Magno en el año 400 antes de Cristo. Hoy dependen 1.6 billones de personas del arroz. Vamos a hablar ahora de los azúcares. La glucosa, tan necesaria para el metabolismo, la obtenían los pueblos mediterráneos de la palmera datilera. Su nombre científico es Phoenix dactylifera. También más tarde de la remolacha o la beterraga. Su nombre científico es Beta vulgaris. Y finalmente en gran medida de la caña de azúcar, Sacharum officinarum. En nuestros días se han descubierto alternativas de azúcar como los edulcorantes sin glucosa, como la sacarina obtenida de los ciclamatos y el aspartamo procedente de los vegetales fósiles como el petróleo. Los ciclamatos y el aspartamos procedentes de plantas africanas edulcorantes bien conocidas por los aborígenes como el Taumacoccus danieli, que produce el taumatín. Esta es la sustancia más dulce conocida, 4000 veces más dulce que la sucrosa. Los indios guaraní también conocían el stevia rebaudidiana, cuyo principio activo es la glicirrina y de cuyo principio activo se atrae la glicina. Esto es un estereócido 300 veces más dulce que la sucrosa. También los aztecas conocieron la Lipia dulcis, que usaban como edulcorante. Hoy de esa planta se ha aislado y sintetizado más tarde la sustancia 1000 veces más dulce que la sucrosa. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es etnobotánica? Respondemos, estudio de las relaciones entre plantas y ser humano. La número 2, ¿qué significa la palabra etnobotánica? Etno significa estudio de la persona y botánica, estudio de las plantas. La número 3, ¿cuál es la diferencia de la etnobotánica con la etnofarmacología? La diferencia es que la farmacología trata el uso y efectos de plantas medicinales y la etnobotánica define el rol de las plantas en las sociedades humanas. La número 4, ¿cómo han sido utilizadas las plantas por el hombre? Han sido utilizadas como alimento, condimentos, para construir vivienda, para vestirse, fabricar utensilios, entre otros. ¿Cuál fue el aporte del chino Yen Nung? El aporte fue el cultivo de las plantas. Seguimos ahora con las preguntas propuestas. La número 1 dice, ¿es una planta aperitiva? Es la opción B, el ajo. La número 2, limpia el intestino. Es la opción D, las levantes. La número 3, la ruda es A, como la hierbabuena es la opción C, emanagosa y vermífuga. La número 4, el algodón, caña de azúcar, caoba son ejemplos de plantas, es la opción C, industriales. La número 5, el Semnolectus riparius es utilizado en las embarcaciones del lago Titicaca, se refiere a, es la opción B, la totora. La número 6, el arroz era cultivado en China desde hace 3000 años antes de Cristo, llegó a la India y hoy dependen 1.6 billones de seres humanos para vivir. Su nombre científico es la opción D, Oryza sativa. La número 7, el pino, abeto, balso, secuoya son algunos ejemplos de plantas, es la opción D, maderera. La número 8, mencione 2 plantas tranquilizantes, es la respuesta manzanilla, tilo, valeriana. La número 9, relaciones según corresponda, la relación es D, C, A y B. Y la número 10 corresponde a una planta tranquilizante, es la opción B, la manzanilla. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.